La palabra de Dios me dice que es por la fe en Jesucristo. Me está diciendo que yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Quiere decir que sin la palabra de Dios no existe fe. Si tú no crees y tú constantemente dudas de todo lo que Dios dice, entonces tú no puedes ser hijo de Dios. Porque ¿dónde yo encuentro mi identidad? ¿Quién me dice quién soy yo? ¿Quién me dice que yo soy salvo? ¿A través de qué medio yo descubro esa verdad? De la palabra de Dios. La palabra de Dios revela todos los pensamientos de Dios. La palabra de Dios nos revela los acontecimientos futuros. La palabra de Dios me revela los planes de Dios para mi vida. Amados, y eso es lo que el enemigo trata de dinamitar en nosotros. Cuando decimos mi fe está debilitada, he dejado de creer lo que Dios dice. Porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que Dios dice. Hemos estudiado todo San Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde dice eso? En la palabra de Dios. O sea, iglesia, que mi fe tiene que estar fundamentada constantemente en creer lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Vamos a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si yo no creo lo que Dios dice, entonces, ¿en qué va a estar fundamentada mi fe? En verdad, ¿qué es lo que yo creo? Yo decido creer en mis propios pensamientos, en mi propia opinión acerca de Dios o lo que Dios dice. Y eso es lo que Dios quiere romper en nuestro sistema de pensamientos. ¿Cómo está hoy tu fe? Porque ya estamos definiendo en qué debe estar fundamentada mi fe. ¿Cómo está hoy tu fe? Cuando tú lees la palabra de Dios, la lees con confianza, la lees con fiabilidad, la leemos creyendo que lo que dice allí es verdad y se va a cumplir, o yo la leo con duda. Ay, ¿será que es verdad? ¿Será que eso es verdad, que hay una vida después de esta? ¿O será que mejor uno se muere y nada se lleva? ¿Será que es verdad que Cristo viene por segunda vez? ¿Será que es verdad? O sea, si tú llevas una vida cristiana dudando y cuestionando la palabra de Dios, en ti no se va a desarrollar fe. Y el Señor nos dice aquí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. O sea, si nosotros no creemos la palabra de Dios, no vamos a desarrollar fe. Y es imposible desarrollar una relación con Dios. Es imposible agradar a Dios. O sea, es algo que jamás va a ocurrir. Entonces yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero la leo sin fe. Entonces cuando yo leo Mateo 6:24, más Mateo 6:33, perdón, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. No, yo me tengo que buscar un trabajo. Yo me tengo que cambiar de país. Yo me tengo que, yo no sé qué. O sea, para muchas personas, y perdona lo que te voy a decir, para muchas personas, la fe en Dios es una añadidura, pero ellos son los que administran su vida. Da igual lo que digan el Señor, yo me establezco mi propio orden.
Todos esos comportamientos de nosotros denotan que no tenemos fe. Porque Dios ha establecido el orden. Dios ha dicho, búsquenme primero a mí. Denme el primer lugar a mí y yo haré que todas las otras cosas vengan por añadidura. Todo lo que ustedes necesitan. Mateo 6. Vamos a Mateo 6, por favor. Que son las cosas que los seres humanos más se afanan en esta vida. Por las cosas materiales, las cosas tangibles, las cosas visibles. Mateo 6, desde el 25 dice, por tanto os digo, ¿quién lo dijo? Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuál es tu preocupación a día de hoy? ¿Qué dice el Señor? ¿En quién está puesta tu fe, tu confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Porque Él dice aquí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. O sea, no se desespere. ¿Cuántos desesperados están allí conectados? No me lo digan. No se desespere, no se angustie. Búsqueme primero a mí y yo haré que todo sea añadido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Cuál es tu preocupación? Ay, no, ¿qué vamos a comer ahora en diciembre? Viene Navidad. Solo tenemos arroz y huevo. ¿Qué dice el Señor? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ay, ¿qué nos vamos a poner el 24, el 25, el 31? No tenemos. ¿Qué dice el Señor? No se preocupe por eso. No se preocupe. ¿Quién lo dijo? El Señor. Y tener fe es confiar en Dios. Y Casa de Oración está entrando en esa dimensión de fe. ¿Cuántos están entrando en esa dimensión de fe para orar en el Espíritu? ¿Cuántos estamos? El Señor está levantando en Casa de Oración un ejército de guerreros y guerreras llenas del Espíritu Santo, que oramos conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a nuestras necesidades. Ahí yo estoy viendo una guerrera conectada. El Señor está levantando unas guerreras tremendas en Casa de Oración. Y yo te digo, cuando tú ores de hoy en adelante, que ores con esa fe, con esa autoridad, se van a mover los mismos infiernos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a empezar a orar conforme a lo que Dios dice, no conforme a nuestra necesidad, no conforme a lo que vemos. Vamos a entrar en una dimensión del Espíritu donde todas las cosas son posibles. ¿Sabes por qué? Porque se cumplen, porque Dios lo ha dicho. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que toda angustia se va de tu vida, porque tú vas a creer la palabra de Dios. Dios dice en tu palabra, no te angusties, no te angusties. Y tú vas a declarar esa palabra sobre tu vida, sobre tu familia, y vas a decir, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres mi Salvador, yo creo que tú eres mi Redentor, yo creo que tú eres mi proveedor, yo creo que tú vas a suplir todo lo que me falta. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Iglesia, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Diga en el nombre de Jesús, hecho fuera todo sentimentalismo, toda melancolía y toda angustia. Mi fe está puesta en la palabra de Dios y no es cualquier palabra. Es la palabra del Dios eterno, es la palabra del Dios altísimo, es la palabra del creador del universo, del cielo, de las estrellas, los mares, la luna, el sol. Es la palabra del que todo lo puede, y todo aquel que empiece a creer la palabra de Dios a partir de hoy, su vida va a empezar a ser transformada, porque esa palabra se va a empezar a cumplir en nosotros con poder, con autoridad, con fuego. Diga, Señor, yo creo en tu palabra. Mi fe está puesta en ti y en tu palabra. Jesús ya ha dicho, no te preocupes.
Se imagina que llegue alguien a la puerta de su casa y le toque y digo, mira, es que me han mandado a traerle este mercado, esta ropa. ¿Usted con qué cara se va a quedar? ¿Con qué cara se va a quedar? O sea, el Señor a veces nos hace sentir vergüenza cuando nosotros dudamos de Él. Porque si Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿De dónde llegará? No lo sé, pero hoy suelta tus angustias, tus preocupaciones por las cosas materiales. Dios te va a proveer si tú confías en Él, si nosotros confiamos en Él, si nuestra fe está puesta en Él. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Yo he hecho este ejercicio que dice Mateo 6:26 y yo he visto cómo los pajaritos comen y comen y vas por una plaza y la gente le tira comida y yo digo, Señor, tu palabra cómo se cumple. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso es verdad. ¿Cuánto hemos experimentado alguna vez eso? Hemos ido por un lugar y vemos cómo la gente empieza a alimentar los pajaritos. Esta palabra se cumple. ¿Cuántos vimos cómo le ponen la comida a los gatitos? Los animales no pasan necesidad, Dios les suple. Y mira lo que dice aquí, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que usted vale más que una ave del cielo? Porque Dios lo dice. Si Dios lo dice, así es. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Las mujeres nos ponemos tacones, pero cuando nos bajamos de ahí volvemos a esa realidad. Nadie puede añadir dada su estatura. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Cuántos están listos para esos vestidos que le va a llegar ahora en diciembre? Usted va a ir todo guapo, todo elegante, diga, Señor, ni trabajando yo me he vestido así. Amados, cuando nosotros empezamos a confiar de corazón que Dios es nuestro proveedor, que Él suple nuestras necesidades, cuando lo dejamos hacer su función, es como la mujer que no le deja al hombre hacer su función y ella quiere pagar todo, poner todo. Entonces dice, y este hombre no me regala nada, pues no le regala nada porque usted no se deja ni regalar. Si falta algo en la casa, va usted y lo compra. Todo lo hace usted, porque usted no deja. Y lo mismo hacemos con Dios. Nosotros a veces no dejamos a Dios. No, tengo ese problema, voy a ver cómo me busco y me resuelvo. Y el Señor dice, bueno, no se suponía que yo te iba a suplir. No dejamos a Dios, porque nos falta confiar en Él. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Buscar a Dios. Arrodíllese, póstrese. Dile, Señor, estas son mis necesidades. Estas son mis preocupaciones. Tú has prometido, Señor. Aprenda a orar con la palabra, confiando en ella. Recuerde que nuestra fe está fundamentada en lo que Dios dice, no en lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay gente que lee este versículo solo, pero no lee el contexto. Pero nosotros acabamos de leer el contexto. ¿Y cuáles son todas esas cosas que serán añadidas? El contexto nos lo ha dicho. La comida, el vestido, los alimentos. Todas esas cosas, dice Jesús.
No he visto, dijo David, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No puede haber un hijo de Dios que diga que él le ha dado el primer lugar a Dios, que haya buscado primero el reino de Dios y su justicia. Y allí nos vamos a quedar un momento, iglesia, porque buscar el reino de Dios no es ir a la iglesia. Seguimos insistiendo en lo mismo. Buscar el reino de Dios es buscar el sistema de pensamiento de Dios. Señor, ¿qué piensas tú de esta situación? ¿Cómo debo resolverla? Amados, siempre que nosotros nos dejemos gobernar por lo que sentimos, los sentimientos nos juegan una mala pasada. Por lo que pensamos, por lo que vemos y no por lo que Dios dice. El reino de Dios no se puede establecer en nosotros. Allí no dice, pero vaya a la iglesia, lea la Biblia, no dice, busque el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia sabemos que significa cómo Dios hace las cosas, cómo Él hace lo correcto, cómo es la manera en que Dios gestiona las cosas, amados. Y esa es la confrontación que Dios trae a nuestra vida, porque para buscar el reino de Dios, en mí se tiene que producir una ¿qué? Renovación, una metanoia. La palabra metanoia, como lo hemos estudiado, la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia. ¿Cambio de qué? De forma de pensar. Entonces el Señor lo que nos dice es, busque primero cómo pienso yo, cómo resuelvo yo las cosas antes de resolverlas usted. Y la pregunta que nos ocuparía hoy es, ¿en verdad pensamos en Dios? Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando las cosas nos abruman, pensamos en Dios. Señor, ¿cómo tú harías esto? Buscamos a Dios, buscamos el consejo de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir esto? Amados, la metanoia no la va a producir Dios en nosotros. La metanoia la producimos nosotros. Por eso está en imperativo, arrepentíos. O sea, tenéis que hacerlo vosotros. Tenéis que coger la palabra y escudriñarla y buscar tú mismo, como hemos estado orando. Jesús pudo entender cuál era la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabe por qué? Porque él ya había estudiado. ¿Qué había estudiado Jesús? Dígalo ahí en el chat usted mismo. ¿Qué había estudiado Jesús? ¿Por qué Jesús tenía fe? ¿Por qué Jesús sabía tantas cosas? Porque él ya lo había estudiado. Porque él ya se había estudiado todo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento hablaban acerca de él. Ya estaba profetizado. ¿Por qué Jesús tenía la fe y decía, yo no vino a ser para ser mi voluntad, sino la voluntad del Padre? Porque él ya lo había estudiado en la Torá y en los profetas. Por eso él dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas veces escuchamos, no, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, en esa concepción, Jesús fue creciendo y automáticamente él sabía todo de Dios. Y a los 30 años dijeron, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No. Dice la palabra del Señor que a él lo llamaban rabí. Los judíos no iban a llamar rabí a cualquiera. Cuando Nicodemo va a él de noche, y todo usted va a leer en las escrituras, todos los fariseos reconocían que él era el rabí. La palabra rabí significa maestro. Y era un título que se le daba a alguien que tenía un amplio conocimiento de las escrituras. Por eso, cuando él se pierde a los 12 años de María y José,
y lo encuentran en el templo que hablando con los maestros de la ley. Ponte a analizar en qué estaba fundamentada la fe de Jesús. ¿En qué estaba fundamentada? Las escrituras sagradas. Él es llamado el autor y consumador de la fe. ¿Sabes por qué? Porque él creyó que sobre él se iba a cumplir todo lo que el Padre había dicho, todo lo que los profetas habían anunciado. Por eso él hacía esas enseñanzas tan profundas. No porque él se las soñara, y no, es que él tuvo un sueño, el Espíritu Santo le habló a través de un sueño y por eso al otro día daba el sermón del monte. No, Jesús tenía un amplio, profundo conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, de la Torá y de los profetas. Porque se la aprendió a través de un sueño y le vino una revelación y un fuego del Espíritu Santo. No, Jesús estudió la palabra. Por eso Nicodemo se acerca y le dice, Rabí, sabemos que viene de Dios. Porque él ya les había mostrado que conocía las escrituras. Y por eso cuando él enseñaban decían, ¿qué clase de doctrinas es este? Este habla de una manera distinta. Este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Jesús lo seguían por los milagros, pero también sabe por qué lo seguían. Porque reconocían que él era un maestro de la ley. Por eso cuando él le dice a los pescadores, y lo hemos estudiado muchas veces, que nadie iba a escoger a un pescador como discípulo, un rabí del nivel de Jesús, no iba a escoger a un pescador como discípulo. Y cuando él los llama, ellos se sienten honrados. Yo me imagino que ellos hubieran dicho a lo español, no, allí no, preciosa, porque decía, cierra allí donde dice entendido, y entra allí. Allí donde dice ve, perdón, estoy llevando a la ya está. Yo me imagino que Nicodemo a Jesús solo por los milagros. Ellos no lo consideraron nunca un charlatán, ellos lo consideraron un maestro. Por eso él les decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Si usted se pone a ver, él siempre dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso cuando le hacían preguntas capciosas para atraparlo a él, ellos eran los que quedaban avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía muy bien las escrituras. Así se le llamaba a la Torá. Las escrituras. Según la cultura judía, los padres tenían la obligación de enseñarle la ley a sus hijos. Así seguro que de niño José tuvo que instruir a Jesús como padre. Como María hizo para cuando se le apareció el ángel y le dice, tú vas a tener un hijo y será el salvador del mundo. María le dijo, ay, pero eso usted dónde se lo inventó. No, María conocía la palabra. Todo judío verdadero desde pequeño es instruido en la palabra. Usted sabe cómo han hecho los judíos para mantener su cultura generación tras generación. ¿Sabe por qué? Porque ellos guardan ¿qué? Ley de Dios. Y son los padres los responsables de enseñarle a sus hijos la ley de Dios, el Torá. Desde pequeños, los padres cogen a los niños desde que están bebés y dicen que les ponen miel en la lengua y le dicen la palabra del Señor es lo más dulce.
Toda la cultura judía va en torno a la ley de Dios. Ellos a los 13 años hacen algo que llaman el Mishvah, creo que es. O sea, todo es conforme a la ley. Un verdadero judío tiene que conocer la ley de Dios, conocer cómo piensa Dios, conocer los mandamientos de Dios, conocer sus antepasados. Por eso cuando tú te encuentras a un judío y le dices, mira, yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo miran a uno, porque ellos ya les han enseñado eso. Amados, nosotros decimos que somos hijos de Dios y no conocemos nada de la palabra de Dios. Quizás durante años hemos llevado un evangelio de emociones, pero no consideramos lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Y yo pido al Señor que se produzca un rompimiento y sea quitado el velo de muchos que llevan un evangelio superfluo y dedican más horas a otras cosas que al estudio de la palabra de Dios. Y yo vengo a decirte, tu nivel de fe bajo es por tu nivel tan bajo de estudio de la palabra. Con todo el respeto tengo que decirte, no conoces al Dios que adoras. En ti no hay fe porque no conoces a Dios. Porque Él no se ha podido revelar a ti, porque no estudia su palabra. Él nos ha dejado su palabra para que le conozcamos y podamos ir a Él con seguridad y confianza y decirle, Padre. Usted veía a los judíos cuando tenían una situación, ellos recordaban y le decían, Señor, tú abriste el mar. Tú hiciste esto con nuestros padres. Ellos iban transmitiendo generación. En esa época no había libros, hermanos, no había ni siquiera papiro. ¿Quién le transmitió al Dios eterno, a Isaac, a Abraham? Por transmisión oral se llama. En esa época se hacía así. La fe se transmitía por transmisión oral y ellos le iban explicando a sus hijos cómo era Dios. Ellos le explicaban y tienes que levantar un altar al Señor. Hay padres que le dicen al hijo, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, como si en la iglesia lo fueran a transformar. Amados, lo único que nos transforma es la palabra de Dios. Yo tengo que estudiarla. Yo tengo que conocer al Dios que adoro. Yo tengo que conocer cómo Él me ve, lo que Él tiene para mí, los planes que Él tiene para mí. Y Jesús conocía todo acerca de Él. Por eso cuando el Espíritu Santo le hablaba, Él no se sorprendía, porque Él ya había estudiado que eso estaba escrito acerca de Él. Él ya había estudiado todas las profecías. Jesús era un rabino excelente. Tenía una capacidad de entendimiento de las escrituras. Por eso cuando le vienen a preguntar sobre el divorcio, uno de los temas más polémicos, vinieron por lana y salieron trasquilados. Porque Jesús conocía las escrituras. Amados, para nuestra vergüenza, tengo que decirlo. Usted se encuentra con un testigo de Jehová y a muchos ellos han envuelto a cristianos, los han sacado del cristianismo porque tienen un manejo de las escrituras impresionante. Y ahora en casa de oración vamos a trabajar el discipulado y vamos a empezar desde cero a explicarle a usted por qué usted es hijo de Dios. Amados, vienen tiempos difíciles donde yo tengo que tener una fe firme. Yo tengo que tener una fe firme, clara, pero esa fe en qué debe estar fundamentada, en lo que me soñé, en lo que yo sentí, en lo que yo pensé, en lo que yo deseé. No, esa fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Cuando yo decido creer la palabra de Dios y obedecerla, es cuando en mí se empieza a producir esa metanoia.
Y ahí es que muchas personas confunden. Por favor, diga conmigo, lechadez, metanoia y lechadez. Dos palabras que son muy parecidas, pero no son iguales en la Biblia. La metanoia, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos, es la palabra metanoia. Pero cuando yo leo el Salmo 51, que David le dice al Señor y renueva un espíritu. A ver, este renovado y este renovado no es el mismo. ¿Y por qué le oramos al Señor? Señor, renuévame. Sí, Dios nos renueva. Ay, ¿cómo así? Usted me está confundiendo. Al fin, ¿me tengo que renovar yo o me tiene que renovar el Señor? Vamos a aclararlo, iglesia. La palabra del Señor nos enseña que en nosotros se tiene que producir una renovación de la mente, porque nuestra naturaleza y condición caída está ligada a la vieja naturaleza, al viejo hombre. La renovación de la mente es que yo empiezo a despojarme, haciendo morir a ese viejo hombre con sus pensamientos, empieza a ser cambiado por los pensamientos de Dios. Esa es la metanoia. O sea que yo pensaba que fornicar no era malo, y yo leo la palabra y Dios dice, no te debes acostar con tu novio antes de casarte, ni con tu novia. Entonces digo, ay, Señor, ¿cómo así? Entonces eso es pecado. Sí, hija, eso es pecado. Sí, hijo, eso es pecado. Hasta el matrimonio no se deben tener relaciones sexuales. Ay, ¿cómo así? Entonces usted se aparta y dice, no, yo no vuelvo a acostarme contigo, yo voy a guardarme para el matrimonio. Esa es la metanoia. Allí se produce la metanoia, cuando yo entiendo que mi sistema de pensamiento no estaba en línea con el Señor. Y cuando se produce la lechadez, la metanoia la produzco yo, siendo consciente cuando leo la verdad, cuando estudio la ley de Dios, la palabra de Dios, y mi mente es confrontada con lo que yo pensaba que siempre y cuando nos quisiéramos y nos amáramos mucho y solo me acostara con uno, no era pecado. Entonces la palabra me confronta y me dice, no, ese es tu pensamiento, pero el pensamiento de Dios es que no debes tener relaciones sexuales antes de casarte. Ay, Señor, entonces yo me voy a apartar. Cuando yo tomo esa actitud de apartarme del pecado, se produce ese arrepentimiento, esa metanoia, ahí es que nace la lechadez. Es esa renovación que Dios empieza a hacer en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay arrepentimiento genuino, es cuando Dios empieza a construir y a levantar en nosotros el nuevo hombre, porque el nuevo hombre, según la voluntad de Dios, se levanta sobre la nueva naturaleza, no sobre la vieja. Entonces esa renovación, esa lechadez o lechadez, como lo diría un hebreo, yo no soy judía. La lechadez es la que hace Dios, que va produciendo en nosotros esa nueva persona, pero sobre una base de arrepentimiento. Amados, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Qué estamos hablando hoy? Que Dios no puede construir nada en nosotros sobre el sistema de pensamiento antiguo. Para que Dios empiece a construir ese nuevo hombre creado según Dios, esa nueva persona, lo hace sobre una base de metanoia. Y ahí sobre una base de metanoia se empieza a producir la lechadez, la renovación, la construcción del nuevo hombre. Y vamos a Efesios 4 para ver si lo podemos entender de una manera más clara y profunda. Nosotros siempre, Señor, renuévame, pero nosotros pensábamos que esa renovación era sobre la vieja naturaleza. Señor, cámbiame esa vieja naturaleza. No. Iglesia, ¿cuántos reciben y están entendiendo esa palabra hoy para orar con sabiduría en el Espíritu? Para que Dios empiece a construir algo nuevo. Soy yo el que tengo que determinar, iglesia. Soy yo, porque Dios no puede poner vino nuevo sobre odres viejos. Lo estamos entendiendo.
Necesita Dios que yo decida arrepentirme. Señor, voy a darle la vuelta. No me voy a acostar más con mi novio. Entonces el Señor dice, gloria a Dios. Lo has entendido, hijo. Lo has entendido, hija. Y sobre esa base de arrepentimiento yo empiezo a construir ese nuevo hombre. Ahí se empieza a producir esa nueva renovación en el espíritu. Pero es necesario arrepentirse primero porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que dice, más buscad primeramente mi reino. Mira, estudia mi palabra y mira cómo yo pienso, hijo. Aléjate del pecado, aléjate de malas amistades, aléjate de lo que no te conviene para darme la libertad de que yo empiece a construir algo nuevo. Dios no va a construir nada sobre ruinas ni sobre pecado. Amado, y perdemos tiempo en el evangelio, años. Señor, renuévame, cámbiame. Y el Señor dice, ¿y el arrepentimiento para cuándo, hijo? Yo no puedo construir nada, por eso durante tanto tiempo hemos escuchado de que Dios solo cambia el que quiere. Es verdad, esa es una verdad como una casa. Porque si usted no quiere arrepentirse, usted no quiere sacar tiempo para estudiar la palabra y conocer el pensamiento de Dios, Dios no va a edificar nada nuevo. Entonces, ay, pero pastora, ¿por qué cantábamos renuévame? Sí, Él nos va a renovar, pero sobre la metanoia. Sobre la metanoia empieza a construir la lechadez. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecado, Dios no va a edificar nada. Efesios 4, amados. Efesios 4. Efesios 4. ¿Cuántos están dispuestos para que esa lechadez empiece a fluir? Esa lechadez del espíritu. Que empiece a ver ese nuevo hombre lleno de autoridad, de poder, lleno de gloria. Lleno de la presencia de Dios, portador de Cristo. Dígale, Señor, no vaya a decir leche, diga lechadez, Señor, yo quiero esa renovación. Por eso David en el Salmo 51 es un ejemplo perfecto. El Salmo 51, David le dice al Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Pero por qué? Porque él ya se había arrepentido. Él ya conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, Señor. Yo no quiero seguir practicando eso. Yo quiero arrancar eso de mi vida y el Señor se pone feliz. Ese es mi hijo. Esa es mi hija, ha entendido mi palabra. Ese es mi hijo, esa es mi hija, esa ha entendido mi palabra y yo lo voy a levantar, yo la voy a levantar con poder y gloria y no volverás a ser la misma porque te has arrepentido de tu pecado y de tu maldad y yo voy a hacer esa lechadez, voy a empezar a renovarte, a poner, a establecer ese nuevo hombre. Esa nueva persona, pero Dios para establecer ese nuevo hombre, esa nueva persona necesita un arrepentimiento genuino. Quiere decir que Dios necesita que pensemos como Él piensa. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Ah, Señor. No, pero mira, esta como ha sido bendecida. Eso cómo le ha cambiado la vida a esta persona. Entonces la gente no entendíamos por qué se producía ese levantamiento, esa transformación. Porque hubo un arrepentimiento. Sobre ese arrepentimiento, Dios restaura, renueva, libera. Pero Dios no puede hacer nada, amado, en nuestra vida sobre una base de engaño, de mentira. Efesios 4 del 22 en adelante. Dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, todos hemos tenido una vida pasada. ¿Despojados de qué? ¿De quién tenemos que despojarnos? Del viejo hombre. Pero ahí dice,
yo te voy a despojar del viejo hombre. No, ¿quién se tiene que despojar? Yo tengo que estudiar la palabra con la intención correcta, con el espíritu correcto. Y es que Dios me revele sus pensamientos y su voluntad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojar es quitarse. No me despojé de esto. Despojados, lo tenemos que hacer nosotros con la fortaleza del Espíritu Santo, claro está, del viejo hombre que está ¿qué? Acostumbrado, viciado, acostumbrado, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, aleluya, ese renovaos. No es la metanoia, porque metanoia es arrepentimiento. Y aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo empiezo a pensar cómo piensa Dios. Y ahí es que yo entiendo la buena voluntad de Dios para mi vida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de qué. Cuando yo me empiezo a renovar, cuando Dios empieza a producir esa renovación en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de qué, del nuevo hombre, creado según, ¿quién crea ese nuevo hombre? Aleluya, según Dios. Ese nuevo hombre lo levanta Dios para gloria, honra, alabanza y exaltación de su nombre. Porque ese nuevo hombre, esa nueva persona, no tiene nada que ver con lo que éramos. Si tú estabas esperando que Dios bendijera tu antigua naturaleza, ahí te vas a quedar. Dios no bendice la malicia. Dios no bendice la mentira. Dios no bendice el engaño, la traición. Allí no hay obra de Dios. Dice, y creado según Dios ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué acabamos de leer? Mateo 6:33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, sobre ¿qué persona Dios promete suplir todo lo que necesitan? Sobre todos aquellos que han decidido abandonar su vieja vida para empezar una nueva vida. Dios dice, no te preocupes. Sé que no es fácil. He conocido personas. Hay muchos testimonios de personas que han practicado narcotráfico, prostitución, cosas que ganaban mucho dinero. Los he conocido de cerca. Cuando Dios los llama a abandonar el pecado, usted no sabe la lucha, porque empiezan a vestirse con ropa barata, estaban acostumbrados a vestirse con ropa cara y pasan un proceso. En Colombia hay un hombre que estuvo practicando, muy famoso, Nerú, creo que se llama, y él dice que cómo era el proceso de difícil, porque él ya no estaba en la farándula, ya no se vestía. Entonces todas esas amistades que andaban contigo falsamente, por lo que te ponías y todo, ya te pones otra ropa, ya no te saludan, ya no te hablan. Pero Dios dice, no importa, no aguanta el proceso, que luego yo te bendeciré grandemente. Lo he contado muchas veces, nosotros como familia pasamos un proceso en donde Dios dijo, yo les voy a santificar. Teníamos una casa con cascada de todo, en una zona muy buena en Cali. La tercera planta era solo salón para fiestas. Teníamos un salón y ahí hacíamos disque las vigilias. Imagínense qué espirituales nosotros. Hacíamos disque las vigilias allí. Y era la última planta era solo el salón de fiestas. La segunda planta estaba habitaciones abajo, garaje para el coche, todo. Yo tenía una línea telefónica solo para mí, porque yo hablaba mucho por teléfono. Muchas cosas. Y nosotros empezamos a conocer al Señor. Yo siempre me acuerdo cuando la pastora nos dijo, el Señor quiere santificarlo, y nosotros, ¿y eso qué es? El Señor les va a quitar todo, nos dijo. Todo les va a quitar, todo. Ustedes van a someterse a ese proceso con el Señor y nosotros, ay, Señor, pues nosotros queremos amarte, queremos seguir. Y yo tenía un Chevrolet Sprint, me acuerdo, iba a mi universidad. Y entonces, como le he contado, estaba el puente
de los que iban en autobús, los que llegamos en coche, teníamos hasta parcacoche en la universidad y todo. De un día le dijimos, Señor, que venga lo que venga. Nosotros vivíamos en una zona que no era mala, era un apartamento, nuestro apartamento donde crecimos, era un conjunto cerrado, estrato 3, pero claro, nosotros ya vivíamos en estrato 5. El Señor dijo, los voy a bajar de allá. Empezó el proceso de santificación. Mira, cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Nosotros un día nos sentamos a contar cuánto teníamos en dinero y al mes perdimos todo. No me pregunte cómo, pero Dios lo hizo. Nos quedamos sin nada. Nos dijo la pastora, empezó el proceso y nosotros nos empezó a temblar. Entonces nos dice la pastora, es que el Señor quiere que ustedes vuelvan al apartamento donde vivíamos. No, pastora, ¿cómo se le ocurre? Yo me acuerdo. El gimnasio, yo no sé qué. Me acuerdo que empezó todo ese proceso, nosotros no queríamos soltar, volvimos allá a las malas. Éramos tan vanidosas que le dijimos, mami, haga la mudanza a usted, qué vergüenza que nos vean. Y éramos cristianas, y alabamos al Señor y hacíamos vigilia. Por eso a mí, que alguien me diga que yo soy cristiano, que yo sé los procesos que yo he pasado con el Señor. Y se necesita una metanoia real. Eso no es porque yo voy a la iglesia, no. Íbamos a la iglesia, servíamos en la iglesia, pero nuestro corazón estaba lleno de muchas cosas que no glorificaban al Señor, nuestro sistema mental. Eso es el proceso de santificación. Y hablé otra vez esos autobuses ahí por la mañana para ir a morirme, pasar por ese puente para ir a la universidad, bueno, una cantidad de cosas. Que el gimnasio, adiós gimnasio, yo tenía muchos relojes, en estos días me daba risa eso cuando dije que era un reloj, porque yo tenía muchos relojes, yo para cada tipo de ropa tenía un reloj. Este era el reloj del gimnasio, este era el reloj de ir aquí, ahora no tengo, hace años no tengo ni un reloj, para que usted les imagina los procesos de santificación de Dios, cómo Él va arrancando el mundo de nosotros. Entonces la gente lo ve a uno y piensa que uno toda la vida ha sido así, no, usted no se imagina lo que Dios hace en él. Y así fue el proceso. Señor nos quitó todo. Otra vez autobús, otra vez muchas cosas que pasamos. Y me acuerdo, la pastora dijo un día, el Señor les va a devolver todo eso y más. Me acuerdo luego cuando llegué a España y años después, el primer coche que tuve en España, ese coche era igualita la conducción al coche que yo había tenido en Colombia. Ese día me puse a llorar. Yo le dije, Señor, tú eres un Dios de pactos que cumples tus promesas. Y así mismo Dios fue restaurando y dando todo lo que Él había dicho que nos iba a dar, pero en santidad y en pureza. Nos lo dio. Pero para eso se necesita fe. Fe en su palabra. Cuando yo no confío en Dios, yo me pego de cualquier cosa. Cuando yo no confío en Dios, yo no busco primero el reino. Nosotros le dimos, Señor, nosotros te queremos amar. Y a veces hay gente que me ve a mí o ve a mi familia y dice, pero estos que tienen, nosotros seríamos mejor. Yo te digo una cosa con todo el respeto. Solo Dios sabe cuántas cosas nosotros abandonamos literalmente por seguirlo a Él. Por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no obligados, no, de manera consciente. Y nos poníamos a llorar y orábamos y decíamos, Señor, sabemos que tú nos estás santificando, pero nos duele. Y llorábamos y decíamos, Señor, pero tú eres lo más hermoso que tenemos, no te queremos dejar ni por la casa ni por los coches. Señor, no nos importa los 5, los 10 coches que tengamos, los negocios, las casas, nada. Señor, queremos seguirte a ti. ¿Cuántos en verdad están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo? Porque mucho, es muy fácil hablarlo, pero vivir los procesos. Yo ahora lo cuento, pero usted no sabe lo que uno vive. Cuando Dios tiene que despojarlo a uno de todas las cosas que uno le gusta tantico. El Señor de eso fue que me recordó, me dijo, hija, hace tiempo no tienes un reloj. Y Señor, es verdad. Cuando yo tenía colecciones de relojes. Y así muchas cosas, amados.
A Dios no se le debe seguir por las cosas materiales. A Dios no se le debe seguir por las cosas que Él nos pueda dar, como dice la canción. Dios quiere que le elijamos a Él. Y para eso se necesita fe. Fe en lo que Él dice. Yo me acuerdo que la pastora nos decía, Dios un día les va a restaurar todo y duplicado. Y así fue. Nos empezó a dar de todo. Y empiezan a llegar las que mi Señor, ¿pero de dónde? Y Él nos recordó, acuérdense que yo les prometí que les iba a devolver, pero en mi tiempo y a mi manera. Dios bendice, Dios santifica, Dios purifica, pero Dios no quiere que en nuestra vida haya nada que no venga de Él. No te aferres a pequeñeces, no te aferres a lo que tienes hoy. Aférrate al Señor y un día verás el fruto de justicia. Si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, necesitas tener fe y confianza en Dios y en su palabra. Un verdadero hijo de Dios aprende a confiar en Dios, que Él es el que nos provee, que Él es el que nos suple, que Él es el que cuida de nosotros y que no importan las cosas que dejemos por seguirlo a Él. Vale la pena, yo te lo digo, vale la pena. Para mí, a día de hoy, ninguna cosa material supera la bendición que verdaderamente viene de Dios. Otra característica que debe tener un hijo de Dios es amor. Cuando nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, Dios va desarrollando el fruto del amor. Estas tres cosas que estamos aprendiendo hoy, debemos nosotros orar al Señor, porque son la base de nuestra relación con Él. La fe, la confianza en que Él nos suple, nos provee para todas las áreas de nuestra vida, no solo financiera, pero también, amados, el fruto, después de la fe, el fruto que se va manifestando en nosotros es el fruto del amor. Dios nos enseña a amar a los demás, pero no con un amor egoísta. Dios nos enseña a amar de corazón. Dios nos enseña a amar a los demás como Él ama. La palabra del Señor dice, vamos a 1 Juan capítulo 5. Primero, la fe. A través de la fe es que Dios empieza a construir todo. Nuestra relación con Él, nuestra identidad como hijos de Dios, se empiezan a materializar, a establecer las promesas. Si yo no creo y yo no confío en Dios, Dios no puede obrar en mi vida. Y luego Dios empieza a desarrollar en nosotros también el amor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo yo nazco de Dios? Cuando creo que Jesús es el Cristo. ¿Quién me enseña que Jesús es el Cristo? La palabra de Dios. Nos está quedando claro, amados, que la fe es la confianza que yo tengo en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Por eso necesito conocerla, estudiarla, creerla y vivirla. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios y yo no amar a un hijo de Dios. Yo amo. Tengo que amar a otra persona que es hijo de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo no puedo amar a Dios sin guardar sus mandamientos. Ay, yo amo mucho a Dios, pero usted hace lo que le da la gana, usted no ama a Dios. Ay, usted no me diga eso, yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Estamos entendiendo que yo no puedo llevar una fe almática, emocional, de acuerdo a lo que yo siento, pienso. Toda mi fe tiene que estar fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo, iglesia? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por eso se llama el Espíritu de verdad. Pasemos al versículo 13, dice, y estas cosas, se puede leer todo Juan 5 en casa, ya se nos fue el tiempo, pero es importante que se lo lea. San Juan capítulo 5 dice, y estas cosas, versículo 13, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes creen en el nombre del Hijo de Dios? ¿Para qué? Dice, para que tengáis vida eterna en él y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, todo se fundamenta a través de la fe. A través de la fe, nosotros aprendemos a amar a Dios, y como estudiábamos el domingo, el amar a Dios nos lleva a amar a los demás. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, dice la palabra del Señor, el tal es mentiroso. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, pero aborrezco a otra persona. Vamos allí mismo en el contexto en Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, en el contexto, capítulo 3. Qué bueno que usted se lea toda la carta de Primera de Juan, es una carta muy edificante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando yo sé que yo estoy viviendo y creciendo en la nueva naturaleza, cuando yo aprendo a amar, cuando yo aprendo a amar, mi vieja naturaleza no sabe amar, pero cuando yo estoy creciendo en mi nueva naturaleza, todas estas características, la fe, el amor y la humildad, son características que debe tener un hijo de Dios y que nosotros tenemos que trabajar. Señor, yo tengo que tener fe, confianza en tu palabra, pero de mí también tiene que nacer amor hacia los demás. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo me garantiza de que yo soy un hijo de Dios y que yo estoy creciendo, que lo que yo hago cada día para acercarme más a Dios está dando fruto? Tiene que empezar a crecer el amor de Dios en mí hacia los demás. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ay, ¿cómo así? Si yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo, yo me voy a salvar. No, aquí no dice eso. Dice que si en nosotros no hay amor, nosotros permanecemos en muerte. La palabra muerte quiere decir separado de Dios. Yo digo que yo tengo una relación con Dios, pero para Dios yo estoy muerto. ¿Por qué? Porque no amo. No dejo que ese amor que Él ha derramado en mí se manifieste hacia los demás. Endurezco mi corazón. Digo, yo no voy a amar a esa persona como es. No se lo merece. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Yo? Esos son los versículos que uno dice, Señor, te equivocas. Yo no entiendo, eso es una exageración. Nadie le está diciendo que usted vaya a una cruz, porque ese no es su llamado. Pero Dios sí nos está llamando, iglesia, a pensar en los demás, a dejar de ser tan egoísta. Un hijo de Dios no puede centrar su vida en Él y en su bienestar. Y le digo una cosa más, y cuando servimos a Dios, peor. Yo tengo que entender que todas las decisiones que yo tome afectan a los demás.
y va a haber situaciones donde yo tengo que sacrificarme por amor a otros. Por eso el Señor hace este paralelo aquí. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. O sea, Él se sacrificó. Nosotros también tendremos que sacrificarnos en favor de otros. Yo sé que esto no gusta mucho, pero mi deber es enseñar la verdad de Cristo, no la que nosotros queremos escuchar. El sacrificio, amor sin sacrificio no existe, amor sin entrega no existe. En la definición de amor va ligada a la entrega y el sacrificio. Y cuando yo me sacrifico por otros, todo el mundo llega a la hora del culto, pero nadie sabe el sacrificio que hacemos muchos para que una reunión salga. ¿Cuántas horas antes tenemos que estar en la iglesia? Y Dios espera que eso lo hagamos, ¿qué? Con amor. Porque ya dijo Pablo en Corintios 13 que yo puedo hacer muchas cosas sin amor. La diferencia está para Dios en lo que yo hago en favor de otros, pero por amor. Solo por buscar su bienestar. Me sacrifico, llego temprano para que los hermanos estén cómodos en una buena silla. Me sacrifico. Ese sacrificio es olor grato. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, si yo soy hijo de Dios, en mí tiene que estar el amor de Dios, o si no soy hijo. La fe, el amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso está en la Biblia, sí, lo estamos leyendo. Primera Juan 3:18. Deje de estar de salamero. Ay, tan linda, yo te amo, ay, tan lindo, tan lindo. Y cuando se le pide un favor, ahí se le acabó el tan lindo y la belleza y el amor. Yo, ay no. Primero yo. Segundo yo. Y si sobra alguien, yo también. No mora el amor de Dios en usted. No ha conocido a Dios. Usted no ha entendido que Dios se sacrificó por usted y que lo que Dios demanda ahora es que nosotros también nos sacrifiquemos por otros. Vuelvo y reitero, no que se suba en una cruz. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Ah, yo pensé que era solo cuando uno hacía algo malo. No, cuando tienes capacidad de hacer el bien y cierras tu corazón y dices, no te voy a ayudar, no te voy a dar esto es mío, no lo voy a compartir. Delante de Dios es pecado. Amados, el listón está muy alto. Llamarse un hijo de Dios, cualquiera nos es hijo de Dios. Creyentes hay mucho, pero no hijos, porque los hijos de Dios debemos entender y comprender que esto debe habitar en nosotros, que nuestro comportamiento deben demostrar estas acciones. Dice, y en esto, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. O sea, si usted no se siente mal por lo que hizo, le aseguro que el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo le va a redarguir. Estuvo mal lo que hiciste. Esa persona te pidió un favor y no se lo quisiste hacer y podías hacer. Mira, cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios nos va a corregir nuestras malas actitudes. Si tú haces algo malo contra alguien y no te sientes mal, es porque tú no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no somos perfectos, pero sabemos hacia dónde vamos. Y sabemos que nuestro Padre está con nosotros para corregir nuestras malas actitudes. Pablo dijo, sin amor nada soy. Tenemos que hacer las cosas con una base de amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de entrega, sacrificio y desinterés.
El amor lleva consigo buscar simplemente el bienestar del otro, sin que yo saque nada, ni obtenga ningún beneficio. Si yo hago las cosas con intención más allá de eso, la estoy haciendo sin amor. Los hijos de Dios tenemos que aprender a amar. Y para terminar, hemos estado estudiando la tercera característica que debe tener un hijo de Dios es humildad. Lastimosamente, amados, un corazón que no es humilde, ni oye a Dios, ni obedece a Dios, ni desarrolla fe. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener un corazón humilde, un corazón que obedezca a tu palabra, porque la fe sin obras es muerta. Yo puedo creer que esta palabra es verdad, pero luego viene la confrontación si la voy a poner por obra o no, si voy a buscar primeramente el reino de Dios para que Dios produzca en mí lo que Él quiere producir y levantar mi vida como Él la quiera levantar. En el reino de Dios sucede distinto al mundo. Para terminar, solo vamos a leer un texto, pero en el reino de Dios, solo el que se humilla es exaltado. En el reino de Dios, si nosotros no aprendemos a humillarnos, humillarse significa reconocer que Dios es soberano, reconocer que sus pensamientos no son los de nosotros, reconocer que su guía y su dirección es lo que Dios quiere para nuestra vida. Una persona humilde es la que aprende a obedecer la palabra de Dios. La humildad trae consigo la capacidad de amar, de obedecer, de ser enseñable. Una persona que no tiene humildad en su corazón no crece espiritualmente. Estas tres características la debe tener un verdadero hijo de Dios para que cada día el plan de Dios y el propósito de Dios se pueda materializar a través de cada uno de nosotros. Amados, este mensaje no es para desanimar, es para animarles, para que vayamos en el camino correcto, que no nos inventemos un evangelio, que no finjamos una fe, que establezcamos bases seguras y firmes con fundamentos correctos como la fe, el amor y la humildad. La palabra del Señor dice que Efesios 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de fe, de amor y de humildad. Jesús tenía las tres características. Fue y es el autor y consumador de la fe. Es la esencia misma del amor y es el mayor ejemplo de humildad que nosotros vamos a ver aquí en la tierra. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no operó en su vieja naturaleza, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vuelve el tema, el libre albedrío, determinación, capacidad de determinación, capacidad de decisión. Yo determino que en mí se produzca una metanoia. Yo soy el que decido amar y yo soy el que decido humillarme. Detrás de esas tres características de un hijo de Dios está la libre elección. Amados, somos nosotros los que decidimos. Tú decides cómo llevar tu vida cristiana, sin fe, sin amor y sin humildad. Pero si hoy tú dices, Señor, yo quiero ser un verdadero hijo tuyo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo decidió. ¿Qué vas a decidir tú hoy?
¿Qué vas a decidir tú hoy? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a seguir llevando un evangelio a tu manera o vas a seguir el ejemplo de Jesús? El ejemplo de nuestro rabí, de nuestro maestro, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Se despojó a sí mismo. Fue humilde. La esencia misma del amor se sacrificó en favor de otros. Autor y consumador de la fe, creyó todo lo que el Padre dijo acerca de él y lo obedeció. Ese es el camino que Dios nos invita hoy a seguir. El camino de la fe, del amor y la humildad. A seguir el ejemplo de Jesús para ser verdaderos hijos de Dios. Por eso Jesús decía, Él es mi Padre. Porque Él tenía estas características. Y estas características son las que nosotros tenemos que trabajar para ser semejantes a Jesús y ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren que oremos juntos? Solo un minuto pidiéndole a Dios que nos ayude. A todos. Todos necesitamos crecer en estas características. ¿Cuántos queremos ser verdaderos hijos de Dios, que demostremos el Cristo que nos habita? Pues vamos a orar, amados. Padre Celestial, estamos delante de ti en este momento, pidiéndote primeramente perdón, Señor. Conocemos que nos ha faltado confiar en tu palabra, en lo que tú dices. Señor, ha habido duda en nuestro corazón. Elegimos creer lo que más nos conviene, a veces lo que más nos parece. Señor, pero queremos creer en todo lo que dice tu palabra, Señor. Aunque eso nos lleve a pasar por etapas difíciles, Señor. Pero queremos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. No queremos llevar una falsa fe, una fe fingida, diciéndole a las personas que somos hijos tuyos y mostrando con nuestras acciones lo contrario. Padre Celestial, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la fortaleza que necesitamos para estudiar tu palabra y así crecer en fe y obediencia, para determinar amar como tú amas, Señor, y para determinar, Señor, ser humildes de corazón. Padre, ayúdanos. Necesitamos que tú obres en nosotros, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón a través del estudio de tu palabra. Porque tu palabra es la que nos limpia, la que nos santifica, la que nos purifica. Es a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de tu palabra que tú vas produciendo, Señor, esa renovación en nosotros, Señor. Padre, levantamos nuestras manos, Señor, pidiéndote, Señor, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Señor, y que tú puedas levantar nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Pídele al Señor si así lo quieres. Dile, Señor, levántame, Señor, levántame, renuévame, Señor, que tú cuando vengas, Señor, encuentres ese corazón arrepentido, Señor, ese corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Dile, Señor, levántame, Señor. Levántame. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Quiero vivir para ti en espíritu y en verdad, llena de fe, de amor y de humildad, Padre. Ayúdame, Señor. Quiero imitarte a ti y ser un reflejo de ti, Padre. Ser un reflejo de ti, Cristo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Mil bendiciones, amados. Un fuerte abrazo para todos.